esta ocasión agradecemos que nos tome la comunicación Luis Octavio Arias, director general de Arias Consultores y Revista 32, para dar cuenta en este espacio sobre esta encuesta que dio a conocer hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se asignaba prácticamente un 70% de aprobación. Hay una serie de cuestionamientos importantes que quisiéramos platicar con los expertos en mediciones, porque pues sin duda es un tema relevante, partiendo de que se habla de los recursos del Estado mexicano, ahora sondeando lo que opina la ciudadanía, no sobre el gobierno en general, sino sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis, un gusto saludarte, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Francis, un placer saludarte a ti y a tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Esta encuesta que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó más bien en su mañanera y anunció que estaría realizando de manera sistemática, abre una serie de preguntas. Se señala que lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, lo que claramente abre preguntas sobre el financiamiento y el uso de los recursos del Estado para ver la aprobación del mandatario. ¿Cómo debemos recibir esta información? ¿Cómo lo ven ustedes, las casas encuestadoras a las que se les ha pedido en muchas ocasiones pues métodos muy rigurosos para participar en pues en los procesos electorales, en los sondeos de opinión y una serie de requisitos que ustedes han tenido que presentar, digamos, ante las autoridades competentes para hacer estos ejercicios de medición? Bien, primeramente la ley te obliga, el INE te obliga a que toda casa encuestadora, todo ejercicio demoscópico, toda medición que afecte el entorno político electoral, sea reportado con diferentes variables, pero esencialmente deben de ser tres. La metodología que se utilizó, quién patrocinó, solicitó y pagó, en pocas palabras, por la encuesta, y la base de datos de dicha encuesta. ¿Cuál es la limitante que tiene esta ley para estos momentos en los cuales hay tantas y tantas encuestas? Que solamente regula la publicación de encuestas que se traten sobre temáticas político-electorales. Es decir, que hablen de intención del voto, de las preferencias de las alianzas para el voto y de las preferencias para el voto por partido político. Pero si bien una encuesta no habla de una intención del voto, es decir, habla de la preferencia de los partidos políticos o habla de la aprobación de los gobernadores, lamentablemente la ley del Instituto Nacional Electoral no regula este tipo de encuestas, salvo aquellas que se dediquen meramente a influir sobre el entorno político electoral. Ahora, en el tema de la evaluación que presentó el presidente de la República, aquí debemos de considerar dos cosas. El presidente está en todo el derecho de utilizar, de evaluarse constantemente. Sin embargo, sí debe de ser cuestionado el hecho de utilizar recursos públicos para fines propios de mediciones político-electorales. Evaluar, bueno, mediciones políticas. Evaluar la gobernabilidad para todo gobernante es bueno. Siempre es bueno que se sepa dónde tiene sus mayores carencias, cuál es la necesidad del ciudadano, cuál es la percepción de seguridad, por qué la percepción de seguridad. Sirven para mejorar. Las encuestas, de hecho, para eso son, para mejorar. Sin embargo, cuando es solamente una sola encuesta, ya es un tema más de percepción, es un tema más de impacto mediático. En este caso, pues no se habla de seguridad, de economía, de qué es lo que la gente prefiere en materia de seguridad, de economía, de turismo, de desarrollo urbano, de diferentes temas. Solo habla mayormente de la popularidad del presidente y eso sí debe de ser mayormente sujetado a cuestión. Ahora, otro de los puntos a destacar y que no se ha cuestionado lo suficiente y que creo que hay una necesidad del aparato de gobierno de decir 3 de cada 4 mexicanos aprueban la gestión del presidente López Obrador o el presidente es el más aprobado de todo el mundo o de todo México, es una realidad incuestionable. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
cuenta con los más altos niveles de aprobación a nivel nacional. Y creo que hace un esfuerzo innecesario el gobierno federal como para decir, no es esta calificación, es más todavía, y es más todavía, cuando en realidad no hay ni una sola encuesta que indique que el presidente se encuentra por debajo de su desaprobación. Es decir, no se ha dado el escenario en el cual al presidente lo desapruebe el 50% y lo apruebe el 45%. El presidente está muy bien aprobado. Creo que es un esfuerzo innecesario que propicie un desgaste de recursos, de promoción, de percepción y de confianza, intentar convencer a la población que tiene más aprobación de lo que se manifiesta. Porque tenemos una realidad, el presidente se encuentra bien aprobado y creo que es una necesidad del gobierno federal totalmente innecesaria decir el presidente está todavía más aprobado de lo que esperan. Sin embargo, la aprobación del presidente no está correlacionada directamente hacia la preferencia de los partidos políticos y en su caso del partido político de Morena. También cabe señalar que si bien no conecta el presidente con Morena, tampoco Morena conecta con sus candidatos. Y esto ya se ha reflejado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la publicación que vamos a realizar el día de hoy, cuando amplificamos el marco muestral, antes del 2017 hasta octubre del 2020, evaluábamos a las 32 entidades y recolectábamos muestras que propiciaban un 5% de margen de error por cada una de las entidades, indistintamente de su tamaño. Sin embargo, hemos creado en la actualidad un mejor marco muestral donde decidimos evaluar los 100 principales municipios que representan el 47% de toda la población mayor de los 18 años. En México hay más de 2.500 municipios, pero en 100 se encuentra el 47% de la población. Y en esta ocasión, el presidente de la República obtuvo una calificación aprobatoria del 50.3% por su desempeño y una desaprobación del 37.8%. Es decir, hay un 12% de diferencia entre quienes lo aprueban y quienes lo desaprueban. Es una brecha bastante grande. Sin embargo, esto no significa que la aprobación del presidente esté directamente correlacionada a las condiciones que perciben los ciudadanos viviendo en México. Porque si bien aprueban al presidente López Obrador con el 50.3%, el 28% considera que va bien el combate a la corrupción, es decir, poco más de la mitad de la aprobación del presidente. El 19.2% considera que va bien la economía del país. El 4% de todos los mexicanos consideran que van mejorando, van bien las condiciones de seguridad en el país. El 39.7% consideran que van regulares. Y finalmente, la percepción de seguridad de los mexicanos es del 18.6%. Cuando le preguntamos a la población ¿se siente seguro o inseguro de vivir en México? El 18.6% manifestó sentirse seguro y el 81.4% manifestó sentirse inseguro. Entonces, la aprobación del presidente, que es alta, es incuestionable, indudablemente alta, no está directamente conectada a las condiciones de vida de los mexicanos. Ahora, la aprobación del presidente tampoco se encuentra directamente conectada a la preferencia de Morena, porque si bien el presidente tiene 50% de aprobación, la preferencia de Morena es del 33.9%, siguiéndole el PRI con el 12.9% y el PAN con el 11.8%. Es decir, pierde ahí 18 puntos entre la aprobación del presidente y la preferencia de Morena. Sin embargo, hay que señalar que esto tampoco es un indicador bastante positivo para Morena, porque si bien el 32% de la población dicen yo prefiero a Morena, el 31% de la población dice yo rechazo a Morena.
trae 2 puntos de diferencia por ahí Morena, libres entre la población que solamente los aprueba. Ahora, esta lectura de las preferencias de los partidos políticos no está tampoco directamente correlacionada a la intención del voto. Un ejemplo, Morena indudablemente es el partido político con más preferencia a nivel nacional y en todos los estados de la República, salvo 2 excepciones, Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, demostró su incapacidad para poder transferir ese 32% de preferencia a las urnas. Tal como pasó en Hidalgo, donde en Hidalgo ganó el PRI la mayoría de los municipios más importantes, y en Coahuila, donde ganó casi todas las diputaciones locales. Esto fue en el 2020. En el 2019, Tamaulipas tuvo elecciones para diputado local y también la mayoría las ganó el PAN. Durango, la mayoría las ganó el PAN. Aguascalientes, la mayoría las ganó el PAN. Salvo Baja California, donde hubieron elecciones donde arrasó Jaime Bonilla y nada más ahí en ese entonces. Entonces, no hay que confundirse. La aprobación del presidente es alta. ¿Qué tan alta? Todo depende del tipo de evaluación que se esté realizando, lo riguroso y lo acreditado que se encuentre el organismo que está evaluando o la empresa que está evaluando. Creo que no hay una metodología bastante clara en el sondeo que realiza Secretaría de Gobernación y creo que es innecesario ese gasto en el recurso público como para poder decir que 7 de cada 10 mexicanos aprueban al presidente. No creo que sea una realidad. Creo que el presidente está muy bien aprobado. Creo que va a ser muy difícil que descienda su aprobación y creo que tampoco hay tanta necesidad de manifestar que el presidente tiene más de 3/4 partes de su aprobación en México. Tampoco hay que considerar que indistintamente cuál sea el número que tenga el presidente, que es alto, indudablemente es alto, no se transfiere a Morena, porque Morena no cuenta con la aprobación del presidente. Y tampoco podemos pensar que la preferencia de Morena como partido político se transmute directamente como preferencia político-electoral, como intención del voto, porque ya a la hora de la elección, el votante no tiene nada más en su cabeza el partido político, tiene diversos factores. Y te voy a poner un ejemplo. Imaginamos que otra vez es la elección presidencial el año que entra. Y está el presidente de la República, el gobernador, el diputado federal, el diputado local y el alcalde. El ciudadano no tiene esas películas en su mente. No tiene una película separada de lo que es el presidente de la República, del gobernador, del diputado federal, del diputado local y del alcalde. Para él, el ciudadano lo que más le interesa es lo que más influye en su vida, es decir, el presidente de la República. Y en la mayoría de los casos vota por cascada, es decir, voy a votar por el presidente de la República y todo lo demás va a ser del mismo partido del presidente de la República. Pero en este escenario no se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Esto causa que los factores de influencia del ciudadano sean diversos, no nada más sea la preferencia del partido político, porque en su mente el ciudadano dice, ok, ¿cómo se ha desempeñado el gobernador de mi estado? ¿Bien o mal? ¿Cómo se ha desempeñado mi diputado federal? En dado caso que lo conozca, porque tenemos que reconocer que el conocimiento de los diputados federales es muy bajo y también el de los diputados locales. ¿Cómo ha sido el desempeño de mi alcalde? Y después de ello preguntarle al ciudadano cuál de los actores políticos que están en la elección son más importantes para él, si el gobernador, el diputado federal, el diputado local y el alcalde. En la mayoría de los casos, por tendencia, el votante tiene en su mente 2 valores, el gobernador y el alcalde. Y deja por último el partido político. Ya no son los tiempos del 2015, del 2010, de aquellos escenarios en los cuales no importaba quién fuera el candidato, se establecía bajo las siglas del PRI, que era el partido predominante hace 10 años, es más, no hace 10 años, hace 8 años, en la
administración de Peña Nieto, y cualquier candidato priista ganaba. No importa cuán desconocido hubiera sido, mismo efecto pasó en el 2006 con candidatos panistas, mismo efecto en el 2000 con candidatos panistas, y no se diga en años anteriores con el PRI, que lo que se disputaba era quién se iba a sentar sobre las siglas del PRI, porque ese iba a ser el virtual ganador. Ahora, la elección es por el candidato, y el ciudadano cada vez piensa y reflexiona un poco más su voto. Si bien estamos transitando de una manera muy pausada, muy languida, muy suave, estamos transitando de manera favorable hacia una mejor democracia, donde ya no importa las siglas de un partido político, donde más importa el candidato y donde el ciudadano ya se informa un poco más de cómo está trabajando su gobernador, su alcalde, su diputado federal, el presidente de la República inclusive, porque podemos tener escenarios donde en el municipio está gobernando el PAN, en el estado está gobernando el PRI, pero en ese municipio no tiene una buena aprobación el presidente de la República, y eso puede afectar directamente que el votante vote en contra de Morena para gobernador y para alcalde, o un efecto completamente inverso, que el ciudadano se encuentre muy molesto con el gobernador, que es del PRI, y muy a gusto con su alcalde, que es del PAN, pero tiene una alta aprobación del presidente de la República, entonces va a un voto mayormente pensado para el partido del presidente de la República. Son diferentes factores que conjugados pueden darnos una mayor idea de lo que es la intención del voto. Pero no debemos de confundirnos de que aparezca una encuesta donde Morena dice que tiene el 40% de preferencia y que se va a ser directamente establecido hacia la intención del voto. De haber sido así, Morena hubiera ganado en Hidalgo, en Coahuila, en este año, y hubiera ganado en el 2019 en Tamaulipas, en Aguascalientes y en Durango. Pues sin duda es un tema muy interesante, Luis, y siempre te agradecemos mucho que lo compartas con nuestra audiencia, porque son los elementos, es la temática del momento, una vez que también se anuncian ya estas alianzas y que seguramente van a tener repercusiones en los ejercicios de medición que ustedes realizan, y que te invitamos en una próxima oportunidad a que nos lo compartas y lo podamos discutir con nuestra audiencia en este espacio aquí en la Agencia Central de Noticias. Te agradecemos muchísimo, Luis, la oportunidad del tiempo en este espacio y estamos atentos. Gracias a ti, Francis, y a tu audiencia sobre todo, y te estaré enviando la información puntual de las evaluaciones que vamos a realizar, sobre todo de esta alianza y cuál va a ser el impacto por cada una de las entidades que se va a jugar esta alianza PAN, PRI, PRD contra Morena y el Verde Ecologista. ¿Esperabas la alianza, Luis, o ya la veías perdida? No sabría decirte porque hay distintos sentimientos. Hay un grupo de personas que dice sí a la alianza, no porque me agrade ver al PAN y el PRI juntos, sino porque no me agrada Morena. Y hay otras personas que dicen no a la alianza, no porque yo esté de acuerdo con Morena, sino porque también estoy en desacuerdo con el PRI y con el PAN, y juntos estoy todavía más en desacuerdo. Entonces, eso es lo que debemos de valorar si la gente considera que esta alianza es un factor de competencia genuina o la unión de partidos políticos corruptos. Pues vamos a estarlo comentando. Te agradecemos muchísimo, Luis, la oportunidad de compartirlo en este espacio, y muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, Francis. Nosotros continuamos con otros temas aquí en Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.